Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a esta cuarta sesión. Les agradezco mucho por atender mi solicitud de tener esta conferencia en sábado, ¿vale? Espero también que les haya quedado mejor el horario, ¿no? Porque también entiendo que entre semana pues están trabajando, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar directito con los ejemplos que traigo el día de hoy. Esto para que podamos también concluir a tiempo, ya que tengo una sesión justamente terminando con ustedes, ¿vale? Entonces permítanme compartir mi pantalla. Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a hacer unos primeros ejemplos de programitas en Python, algo muy básico. Pero bueno, la idea es que poco a poco vayamos integrando pues las estructuras que vimos al inicio, ¿no? Lo que vimos teóricamente, pues lo vamos a ir integrando poco a poco, ¿no? Entonces vamos a comenzar con este ejemplo uno que nos pide generar un programa que solicita al usuario ingresar en qué año nació y que además calcule la edad que tendrá el usuario al finalizar este año. ¿Ok? Por ejemplo, si yo ingreso 1986, indicando que nací en 1986, pues el programa simplemente me va a decir que al final tendré 40 años, ¿no? Al final de este año. Eso es lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. En primer lugar voy a poner un pequeño print. Aquí ya el Gemini me está apoyando, ¿no? Le vamos a pedir que imprima cálculo de edad, ¿no? Para que sepamos qué se está haciendo. Posteriormente, le vamos a pedir al usuario el año de nacimiento, ¿ok? Aquí hay un aspecto muy importante, ¿vale? Nosotros vamos a leer desde la consola, es decir, el usuario va a ingresar los datos dentro del teclado. Para que nosotros podamos capturar esa información, vamos a usar la función input, ¿ok? Y le vamos a decir, por favor, ingresa el año de tu nacimiento. Uh -huh. Bueno, vamos a observar que input va a realizar dos acciones. En primer lugar, va a imprimir este mensaje que estamos agregando. Y en segundo lugar, va a almacenar ese dato que nos va a dar en la variable año de nacimiento, ¿no? Entonces son dos acciones. Uno, imprime este mensaje. Dos, lee el número que vamos a ingresar, ¿vale? Y lo va a almacenar en año de nacimiento. ¿Ok? Pero aquí tenemos un detalle. Cuando nosotros escribimos algo por medio de la consola y lo captura Python, lo va a capturar como una cadena, como texto, ¿vale? Entonces, para que se pueda almacenar en el tipo de dato correcto, nosotros le vamos a escribir la palabra int. ¿Qué va a hacer? Va a convertir esa cadena de texto en un entero, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos aquí. Muy bien. Posteriormente vamos a generar, pues, sí, una variable que se llama edad-2026 y va a ser una diferencia entre 2026 menos el año de nacimiento, ¿vale? Listo. Con eso le vamos a poder decir al usuario cuántos años va a tener al final de este año 2026. Uh-huh. Y finalmente le vamos a devolver por medio de la pantalla pues esa edad, ¿no? Entonces, print
entre comillas, tu edad al finalizar el 2026 será, vamos a poner 2 puntos, vamos a cerrar las comillas para indicar que se acabó el texto y vamos a poner una coma y luego de esa coma vamos a escribir el nombre de la variable que queremos mostrar, edad 2026, ¿vale? Y listo, ¿vale? Bueno, vamos a correrlo para ver si lo hicimos correctamente. Vamos a hacer clic aquí en este botón de correr. Yo estoy trabajando en Visual Studio Code, como les había comentado desde el principio, ¿verdad? Bueno, y aquí abajo en la terminal vemos, dice, por favor ingresa el año de tu nacimiento. Entonces vamos a poner el que había dicho, 1986. Y ya, me imprime tu edad al finalizar el 2026 será 40. Bueno, entonces aquí vamos a escribirlo bien. Tu edad al finalizar el 2026 será 40. Y si ponemos otra coma, le podemos añadir años, 40 años, para que sea más claro el mensaje, ¿vale? Corremos de nuevo. Por favor, ingrese el año de tu nacimiento. Digamos 2012. Ok, pero esto aquí en la consola, 2012. Y ya. Tu edad al finalizar el 2026 será 14 años, ¿no? Muy bien, es lo que queríamos hacer con este primer ejemplo, ¿no? ¿Con qué nos debemos quedar? Pues con cómo funciona la función print, cómo funciona la función input y además quedarnos con la idea de que vamos a capturar un texto. Cuando usamos la función input capturamos un texto y lo vamos a convertir a un entero para que nosotros podamos realizar la aritmética deseada, ¿vale? Esto es lo importante en este ejemplo. ¿Alguna pregunta? Fue muy rápido, lo dejo en la pantalla para que copien. Ustedes díganme. No, está bien. Ok, perfecto. Gracias, Francisco. Muy bien, pues vamos a continuar con un segundo ejemplo, ¿vale? También vamos a estar integrando nuestra aritmética, la que revisamos pues la sesión anterior. Dice, ejemplo 2, cálculo del IMC, índice de masa muscular. Dice, genere un programa que calcule el IMC. El usuario ingresará su peso en kilogramos y su altura en metros. El programa debe imprimir el IMC en pantalla, ¿vale? Entonces, sí, vamos a ponerle un título en pantalla, print, ese que nos da Gemini es perfecto. Cálculo del IMC, ¿ok? Eso se va a imprimir. Y vamos a mostrar un mensaje a través de la función input. Dice, por favor, ingrese su peso en kilogramos, ¿vale? Eso es importante. Vamos a cerrar este paréntesis, ¿ok? Bueno, el usuario va a ingresar su peso en kilogramos. Pero, como mencionamos hace un momento, ese dato que va a ingresar se va a capturar como un texto. Pero nosotros no queremos que sea un texto, queremos que sea un número. No le vamos a poner la función int como hace un momento, le vamos a poner la función float. ¿Por qué? Porque el peso podría tener puntos decimales, ¿vale? Entonces queremos que se respeten esos puntos decimales. Entonces ponemos float. Ahora bien, ese dato que se capturó y que ya se convirtió en un flotante se va a almacenar en una variable que se llama peso, ¿vale? Es lo que estamos haciendo.
Muy bien, ahora le vamos a preguntar cuál es su altura, que es el segundo dato que uno necesita para calcular el IMC. ¿Ok? El IMC en sí se calcula como el peso en kilogramos dividido entre la estatura en metros elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, altura, float, porque la altura también puede ser, puede tener un punto decimal. Le vamos a poner input y le vamos a pedir ahora ingrese su altura en metros. ¿Ok? Vamos a cerrar y ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, capturamos a través de input, ¿ok? Nos entrega la altura, lo convertimos en un flotante y el resultado se almacena en la variable altura, ¿vale? Ahora sí, vamos a crear una nueva variable que se llama IMC, que es justamente para calcular el índice eh, de masa corporal. Como decíamos, vamos a utilizar la fórmula peso entre la altura elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces recordemos que para elevar al cuadrado usamos el doble asterisco. ¿Vale? Una vez que ya tenemos ese resultado, pues vamos a hacer una impresión de pantalla. Su índice de masa corporal es, cerramos comillas para terminar el mensaje, ponemos una coma e ingresamos el valor de la variable. Su índice de masa corporal es IMC, es decir, la cantidad que vamos a calcular aquí. ¿Vale? Entonces, ahorita hacemos una revisión de todo el programa, vamos a ver si funciona. Me voy a ir aquí directito al botón de correr, corremos y dice, por favor ingresa el año de tu nacimiento. Ok, eso es de hace rato, 1390. Ok, bueno, aquí abajo está. Cálculo del IMC. Por favor, ingrese su peso en kilogramos. Digamos 76, ¿no? 76 kilos. Dice, ahora ingrese su altura en metros. Digamos 1.5. ¿Ok? Y ya me imprime. Su índice de masa corporal es 37.77778. ¿Vale? Bueno, nuevamente tenemos un programa pequeño. Es muy parecido al anterior, pero ahora tiene un rol importante. ¿Ok? Nos enseña cómo convertir números que están en texto en punto flotante. ¿Vale? Entonces, imprimimos en pantalla un mensaje, ¿ok? Que nos indica qué hace el programa o nos sugiere qué hace el programa. Luego tenemos la variable peso. ¿Qué vamos a guardar aquí? Vamos a guardar lo que el usuario ingrese a través del teclado. Es por eso que usamos la función input, ¿ok? Y a esta función le estamos pidiendo que imprima el mensaje, por favor ingrese su peso en kilogramos, ¿ok? Una vez que el usuario ve este mensaje, teclea cuál es su peso, ¿ok? Lo capturamos, lo convertimos en un número, como en este caso puede tener punto decimal, lo convertimos en un flotante y ese valor lo estamos almacenando en la variable peso, ¿ok? Hacemos algo muy parecido con la altura, ¿ok? Usamos la función input. En primer lugar, exhibe este mensaje. Ahora ingrese su altura en metros, ¿vale? Lo lee el usuario escribe. Como sabemos que ingresa como texto, lo convertimos a un número.
Como puede tener punto decimal, usamos la función float para que se convierta en un flotante. Y ese valor lo vamos a almacenar en la variable altura. ¿Ok? Posteriormente estamos creando una nueva variable que se llama IMC. Esta variable se va a calcular de la siguiente manera. Vamos a tomar el peso, lo vamos a dividir entre el cuadrado de la altura. Una vez que obtengamos ese valor, vamos a imprimir ese dato. ¿Vale? Muy bien. Antes de probarlo nuevamente, permítanme comentar el ejercicio anterior. Nosotros podemos usar triples comillas para comentar varias líneas al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, es lo que estoy haciendo aquí para que no se me imprima a cada momento, ¿vale? Ahora sí voy a volver a correr. Observen cómo en la terminal ya solamente aparece cálculo de IMC. Por favor, ingrese su peso en kilogramos. Vamos a decir 60. Dice ahora ingrese su altura en metros, digamos 1.7. Ya dice su índice de masa corporal es 20.76. ¿Vale? Entonces lo dejo unos segundos en pantalla para que lo puedan apreciar y lo puedan analizar. ¿Vale? Ok, permíteme. Perfecto, Francisco, adelante. Continuamos. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice ejemplo 3. Genera un programa que calcule el IVA, impuesto al valor agregado, de un producto en una tienda. El programa debe solicitar al usuario que ingrese el precio del producto sin IVA y posteriormente el porcentaje de IVA aplicable. Finalmente, debe calcular el monto del IVA y el precio total del producto, ya con el IVA incluido. ¿Sí? Este resultado pues lo vamos a imprimir en pantalla. ¿Ok? Entonces vamos a poner un mensajito que indique o sugiera qué hace este mensaje, este programa. Vamos a ponerle suma de IVA. Uh-huh. Ok. Vamos a imprimir un mensaje usando la función input, ¿ok? Que le indica al usuario que debe ingresar el precio sin IVA.
ingrese el precio del producto sin IVA. Ok, bueno, nuevamente el usuario va a ingresar pues el precio. Ese precio lo vamos a capturar como un texto. Y pues bueno, como texto no nos sirve. Nosotros necesitamos convertirlo a un número. En esta ocasión a un número con decimal. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a utilizar también la función float. ¿Vale? Bueno, ese resultado pues se va a almacenar en mi variable precio sin IVA. ¿Ok? Ahora vamos a crear una variable que se llame IVA aplicable. También vamos a usar la función input y le vamos a preguntar al usuario qué porcentaje de IVA se debe aplicar. ¿Vale? Ese porcentaje de IVA podría ser también con punto decimal, por lo cual lo vamos a convertir a un flotante. ¿Vale? Y el resultado, pues como habíamos mencionado, se almacena en la variable IVA aplicable. ¿Vale? Ahora sí, vamos a calcular en primer lugar el IVA del producto y en segundo lugar el precio total del producto. ¿Ok? Entonces, IVA producto. Pues eso va a ser igual al precio sin IVA multiplicado por el IVA aplicable. Y bueno, esa cantidad la vamos a dividir entre 100. Muy bien. Ahora vamos a poner el precio guión bajo final del producto, que va a ser justamente el precio sin IVA que capturamos originalmente, y le vamos a agregar el IVA del producto. Ok, vamos a imprimir en pantalla. El precio total del producto con IVA incluido es precio final. Y yo voy a añadir un mensaje que dice print. El monto de IVA para este producto es IVA-producto. ¿Vale? Listo. Okay. Antes que nada, déjenme comentar el ejercicio anterior, ¿no? Pues como les decía, podemos utilizar triples comillas. ¿Okay? Triples comillas nos permite comentar varias líneas. ¿Vale? Ahora sí, vamos a correr nuestro programa. Dice, input ahora ingrese su altura en metros. Creo que se nos pasó un paréntesis. Float, input, ingrese. Altura. Ok. Ya. Ingresa el precio del producto sin IVA. Vamos a poner 345. ¿Qué porcentaje de IVA se debe aplicar? Pues vamos a ponerle 16%, el clásico en México. ¿Ok? Y dice, el precio total del producto con IVA incluido es
400 pesos con 20 centavos. Y después dice, el monto de IVA para este producto es 55 pesos con 20 centavos. ¿Ok? Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo. Es igualito de sencillo. Pues los dejo 5 segundos para que lo analicen, lo revisen. ¿Ok? Y ya continuamos. Ok. Bueno, voy a asumir que con eso es suficiente. Si no fuera el caso, en cualquier momento me pueden decir. Y bueno, regresamos a revisar cualquier detalle. ¿Ok? Bueno, dice ejemplo 4. Indicar si el número entero que se ingresó es par o impar. Bueno, evidentemente no es un programa más sofisticado que los anteriores, pero tiene algo muy particular. Observen que el enunciado dice indicar si el número entero que ingresó el usuario es par o impar. ¿Ok? En este caso nosotros ya necesitamos usar estructuras de condición, ¿vale? Que era una de las más relevantes que habíamos mencionado, ¿vale? Bueno, les comento rápidamente. En Python, nuestro condicional pues se escribe como if, ¿ok? Yo puedo escribir la palabra if y lo único que va a pasar es que va a checar si se cumple la condición. Si se cumple la condición, entonces ejecuta el código que voy a escribir de manera indentada en la parte inferior. Si no lo cumple, pasa de largo, ¿no? Ok, eso si solamente escribo if. Okay. If. Revisa si se cumple la condición y ejecuta el bloque debajo de esta. ¿Ok? Muy bien, pero en ocasiones vamos a tener casos dicotómicos, ¿no? Donde nosotros vamos a hacer alguna acción si se cumple la condición y vamos a realizar otra acción si no se cumple la condición, ¿no? En ese caso viene a ser importante la palabra else, ¿ok? Esto se ejecuta, bueno, más bien, el código debajo de esta instrucción se ejecuta si no se cumplió la primera condición. Vamos a ponerlo abajo. ¿Ok? Entonces es algo que tenemos. Vamos a trabajar primero con estos dos, ¿no? Con if y con else. Hay otros casos en el que nosotros tenemos varias alternativas y pues checamos varios casos, ¿no? Entonces es cuando va a aparecer la instrucción elif. Pero por el momento vamos a quedarnos con if y con else. Y ahora sí, vamos a resolver el ejercicio. Vamos a ponerle un nombre a este pequeño programa. Se va a llamar paridad de un número entero.
Entonces, a través de nuestra función input, le vamos a pedir al usuario que ingrese un número entero. ¿Ok? Nuevamente, ese dato ingresa como texto. Como en este caso es un número entero, lo voy a convertir con la palabra int. Con int, ¿vale? Y lo voy a guardar en la variable número. Ahora bien, voy a utilizar la palabra reservada if. Y después de esta palabra vamos a escribir la condición que queremos revisar. En este caso queremos revisar si el número es par o es impar. ¿Ok? Entonces, un número es par si cuando lo dividimos entre 2, el residuo es 0. Es decir, cuando se reparte perfectamente en 2 partes. ¿Vale? Entonces dije que nos vamos a basar en el residuo. Si el residuo es 0, entonces es par. ¿Ok? Entonces vamos a escribir la condición como sigue. Número porcentaje 2. Porcentaje nos da justamente el residuo de la división entre 2. Y voy a poner igual igual 0. Dice, el número que ingresaste es par. ¿Ok? Esto solamente se va a imprimir si se cumple la condición. Y cuando no se cumple la condición, voy a hacer otra cosa. ¿Ok? Entonces voy a llamar a la palabra reservada else. Pero después de else solamente voy a poner 2 puntos y voy a escribir debajo. ¿Ok? Noten que la escritura debajo de las palabras if y también de la palabra else lleva una indentación. En este caso yo estoy dejando 4 espacios. 4 espacios. ¿Vale? Ahora sí. Else, es decir, si no pasó lo anterior, entonces imprime el siguiente mensaje. El número que ingresaste es impar. ¿Vale? El número que ingresaste es impar. Vamos a ver si funciona. Antes voy a comentar el programa anterior. 1, 2, 3. Ok. Corremos. ¿Sí? Ya en la parte de abajo dice ingresa un número entero. Vamos a darle el número 8. Y ya, imprime. El número que ingresaste es par. ¿Es correcto? 8 es un número par. Vamos a volver a correr el programa. Y dice, ingresa un número entero. Vamos a darle el 7. El número que ingresaste es impar. Es correcto. 7 es un número impar. ¿Vale? Bueno, y es así como funciona la estructura if-else. If-else. ¿Vale? Ahora ya 3 segunditos para que analicen la sintaxis y continuamos.
Listo. Bueno, pues continuamos, ¿no? Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, un programa solicita el peso de una maleta en kilogramos. Si el peso es mayor al peso permitido, que es de 23 kilogramos, muestra el mensaje. Maleta excede el peso permitido. Posteriormente muestra la cantidad extra que debe pagar el pasajero. Esto suponiendo que el kilo extra tiene un costo de 85 pesos por kilogramo o fracción, ¿no? Es como para un aeropuerto, ¿no? Noten que en este caso sí vamos a usar una estructura de condición, pero aquí solamente nos piden que actuemos en un caso, solamente si el peso es mayor al peso permitido, ¿ok? En otro caso no nos pide hacer nada, por lo cual solamente vamos a estar utilizando la estructura if, solamente el if, no es necesario escribir el else. ¿Eh? Entonces, me gusta ese nombre, print, control de peso de maleta. Ok, vamos a poner peso guión bajo equipaje. Y vamos a pedirle al usuario el peso del equipaje. Ingrese el peso del equipaje en kilogramos. Aquí está. Ok, una vez que tenemos este peso de equipaje, pues sabemos que puede tener decimales y también sabemos que lo estamos captando como texto. Entonces lo vamos a convertir a un flotante con la palabra float. Ok, listo. Muy bien. Nos vamos a ir directamente con el if. Si el peso del equipaje es mayor que 23, entonces hacemos lo siguiente. Calculamos el exceso de equipaje. ¿Cómo? Pues como el peso del equipaje menos $23. ¿Ok? Posteriormente vamos a calcular el costo extra. ¿Cómo? Como el exceso de equipaje por los 85 pesos. ¿Ok? Pues cada kilo que se excede nos cobran 85 pesos. ¿Ok? Y vamos a imprimir. La maleta excede el peso permitido y debes pagar un costo extra de, aquí le ponemos coma y le pedimos que muestre el valor de la variable costo extra. Listo. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. En este caso, insisto, ya no vamos a escribir la sentencia else. Ya no es necesaria. ¿Eh? O al menos no estrictamente necesaria. Vamos a correr. Vamos a comentar primero este. Siempre se me pasa. 1, 2, 3. Vamos a comentar todo el ejercicio.
Y ahora sí, vamos a correr el programa. Dice control de peso de maleta. Ok, aquí estamos abajo. Ingrese el peso del equipaje en kilogramos. Ok, digamos que estoy viajando con 28.750 kilogramos. Y ya me exhibe el mensaje. La maleta excede el peso permitido y debes pagar un costo extra de 488.75 pesos. ¿Ok? Vamos a correrlo nuevamente y vamos a ver qué sucede si llevo 23 kilos. Dice, ingresa el peso del equipaje. Vamos a poner 23 kilos. Y notemos que no aparece nada más en la pantalla. No aparece nada más, pues porque no le pedimos que realizara ninguna acción cuando estamos en el peso permitido. ¿Vale? Bueno, pues ahí está. Tenemos un ejemplo donde solamente usamos el if. Ok, creo que nos da tiempo de hacer un ejemplito más. Vamos con este. Dice lo siguiente. Si el total de la compra en un negocio es mayor o igual a 10,000 pesos, aplica un 10% de descuento. En otro caso, aplica un descuento del 3%. ¿Ok? Entonces, vamos a imprimir un mensaje que diga el nombre de nuestro programa. ¿Sí? Precio total con descuentos también. Vamos a usar la función input que dice ingrese el total de la compra. De la compra. Ok. Bueno, ese dato va a ingresar como texto. Ese dato puede tener puntos decimales, por lo cual lo vamos a convertir a un flotante. Vamos a poner precio neto. Vamos a guardar ese resultado en la variable precio neto. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a calcular el precio total. Ese precio total va a depender del descuento. ¿Ok? Dice if precio neto es mayor o igual a 10,000, entonces vamos a calcular el precio total de una vez. Precio total. Y va a ser igual al precio neto menos el descuento. ¿Ok? El descuento es de 0.10, del 10%. Y eso lo vamos a multiplicar por el precio neto. Bueno, eso quedó muy largo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un poquito de álgebra. Pues mejor lo vamos a escribir como 0.90, ¿no? De momento. ¿Por qué? Pues porque al hacer un descuento del 10%, entonces lo único que estoy cobrando es el 90%. ¿Ok? Bueno, ya luego iremos platicando o les irán platicando cuando lleven programación, pues la conveniencia de ingresar más variables para poder modificar su programa con mayor facilidad. En este caso, pues mi objetivo es mostrar cómo funciona la estructura if-else. ¿Ok? Entonces es por eso que estoy escribiendo esto de esta manera. ¿Ok? Bueno, aquí le vamos a poner un else. ¿Ok?
Si la compra que se efectuó no es mayor o igual a 10,000 pesos, entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nos están indicando que en ese caso el descuento va a ser menor, solamente va a ser del 3%. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el precio total se puede calcular como 0.97 por precio neto. ¿Ok? Ya sabemos cómo actuar en cada caso y en cada caso ya calculamos el precio total. Entonces imprimimos el mensaje en pantalla, el precio total con descuento es precio total. ¿Vale? Voy a correrlo. Primero voy a revisar si ya comentamos el anterior. Aquí está. Ahora sí lo voy a correr. Dice precio total con descuento. Ingresa el total de la compra. Primero vamos a suponer que gasté 12,570 pesos. Y ya aparece el mensaje. El precio total con descuento es de 11,313 pesos. ¿Ok? Vamos a volver a correrlo. Y ahora supongamos que gasté 558 pesos con 25 centavos. Ya dice, el precio total con descuento es 541.50. Ya con un descuento menor. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Nos debemos llevar justamente el uso de la función print, el uso de la función input, la conversión de texto capturado a punto flotante, la conversión de texto a entero, ¿ok? El uso de la sentencia if y el uso de la sentencia if else, ¿ok? Esto fue lo que cubrimos en esta ocasión y va a ser de bastante utilidad cuando tengan que hacer su último reto, que ya es un proyecto de programación, ¿vale? Muy bien. En cuanto a las tareas, bueno, ya no tengo que dar ningún guideline. Esto porque la tarea que se va a entregar este fin de semana fue la que se anunció hace 15 días, ¿no? De hecho, ya la mayoría de las personas entregó su reto y ya está evaluado, ¿vale? Y bueno, pues solamente estoy esperando a las últimas personas para cerrar ese reto. Ok, pues muchas gracias, Francisco. No sé si tengas alguna pregunta. Sí, Francisco. De hecho, la última tarea se muestra así como muy sencilla. Sin embargo, cuando me toque anunciarla, yo les voy a hacer una pequeña propuesta donde les voy a pedir que se comprometan un poco más con el proyecto y pues usen más sentencias como los ciclos, ¿no? Que usen también estructuras de control. Pero bueno, si cumples con la rúbrica y usas solamente if, else, operadores y variables, por mí está bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que indica el reto originalmente. Sí, Francisco, solamente eso pide. No, el quinto reto, Francisco, se entrega al final del módulo. Sí, tienen hasta el último día del módulo para entregarla. Todavía falta bastante tiempo. ¿Ok? ¿Y esas indicaciones que dice, cuándo las va a poner? O sea, para ir más allá. Pues quiero publicarlas mañana mismo
para que las personas que quieran comprometerse un poco más tengan tiempo de trabajar en ello. Pues mañana en la noche o el lunes en la mañana ya estarían en la sección de avisos. Ujú. Bueno, iba a poner un poquito más de cosas como de cómo funciona el intérprete, cómo es de que, que sabe qué tipo de datos estamos usando y cómo realizar las operaciones y todo, porque pues, bueno, esa parte me interesa y la estaba investigando hace mucho Ok. para anotar también aquí. No, sí, de hecho, Francisco, me parece excelente que llegues más allá de lo que te piden. Pero sí, el trabajo que les piden en esta ocasión es muy básico porque pues este curso solamente es de lógica de programación, ¿ok? Ya cuando lleven sus cursos de programación, de análisis de datos, etcétera, pues allá les demandarán un poco más al respecto, ¿no? Ok. Bueno, Bueno, está bien. Sí. ok. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por concluida esta sesión. Agradezco su tiempo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.